Muy bienvenidas, buenas noches. Estamos acá nuevamente para conversar sobre un artículo aquí en el grupo de estudio de Solo tu Perro. Hoy es día 19 de enero del 2026. En la grabación anterior no dije la fecha, se me olvidó. Estaba contándoles que, Tere, que eres nueva en el grupo porque estas reincidentes estuvieron esta mañana. La Caro y la O sea, saben de lo que están hablando. Por supuesto, esta es la segunda hora de conversación, pero no importa, aquí le sacaremos más punta al tema. Es el primer episodio de la cuarta temporada de nuestro grupo. Así que feliz de que podamos seguir en esta aventura. El tema que nos convoca hoy es influencia del entrenamiento en agility, en la percepción del tamaño corporal y la solidez de los objetos en perros de compañía. Los autores son de la Universidad de Viena. Conocemos ya a una, a Sarah Marshall-Pescini, la hemos leído en algún otro trabajo, y el investigador principal, el que tiene la correspondencia abierta para hablar sobre el artículo, se llama Darío Starik, y es un investigador que está haciendo su tesis de doctorado actualmente. Y me imagino que está estudiando estos temas y que esto es parte de su tesis. Sobre ese particular, a mí me gustó mucho la introducción, porque me parece que hace una review, ¿verdad?, de información, de conocimiento sobre este tema de percepción del cuerpo en mamíferos y en humanos, que está bastante extensa y es muy bonita, y no la trabajamos en la hora anterior, así que a lo mejor yo quiero intervenir en ese punto. Y por lo demás, mis colegas ya hemos hablado, así que sigamos conversando. No. Resúmanmelo, ya que A lo ver, hablaron una hora, resúmanmelo. tu papel, Prisi. Ok. O Caro, cualquiera de las dos que resuma el tema. Caro me ayuda, bueno, básicamente este artículo lo que hace es plantear qué tanto los perros que están con estas características de haber recibido entrenamiento en agility y otros grupos de perros que no, qué capacidad tienen de autopercibirse, ¿no? Y lo presentan en distintos tests para saber hasta qué punto el perro es consciente de su tamaño, de su peso y de su altura, ¿sí? Okay. Entonces, se tomó una muestra de, no me acuerdo qué cantidad de perros eran, creo que eran 54, ¿no? 59, perdón, 59, de los cuales había 22 entrenados en agility, 19 que no, y también divididos también en machos y hembras. Entonces, el primer experimento lo que prueba es qué elección hacen los perros para acceder al premio o a la comida, si eligen una puerta rectangular, vertical o circular, y a eso después le agregan la combinación de que sea de tamaño grande, mediano o chico. Entonces, pero ahí eso van haciendo... el perro elige por dónde pasar. Exactamente, sí. Okay. Cómo acceder al premio. Entonces ahí hacen 18 combinaciones distintas de rectangular, vertical, circular, grande, mediano, chico, y cómo van accediendo a la comida, al premio. Y el segundo experimento lo que hace es medir cómo los perros acceden cuando esa puerta o ese acceso está bloqueado por una planta que es como de artificial, como esas plantas, viste, de adorno, o un papel o madera. Entonces, lo que los investigadores plantean es que ellos dicen que la planta es mucho más fácil de correr y el perro puede acceder mejor, o sea que esa sería como la primera, esperan que esa sea la primera elección del perro, y eso lo comparan con el papel y con la madera, y después el papel y la madera, ¿sí? Entonces, lo que hace después, bueno, todas las conclusiones que llegan después es para saber en qué influye el entrenamiento en agility o no. Entonces, una de las sorpresas que se llevan los investigadores es que
los perros que no estaban entrenados no necesariamente tienen el mismo proceso cognitivo que los perros que sí están entrenados para hacer esta elección de la forma, el tamaño y los obstáculos que tienen que atravesar. Y entonces, cuando presentan estos experimentos, el primer experimento es como en un laboratorio. El perro entra con su tutor. Los que no tienen ¿cómo se llama? El tester está del otro lado. Entonces, cuando le da la orden, ahí largan al perro para que pueda hacer la elección. Y en el otro ejercicio pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el otro ejercicio sí les piden a los tutores que si ven que el perro duda o que tiene miedo o lo que sea, que sí que los animen ¿no? Como dale, vos podés o animate y poder facilitarle al perro que pueda hacer el test. Y otra cosa que también mencionaba dentro de lo que son las características, ¿no? Que, bueno, que el intervalo de tiempo entre un experimento y el otro varía entre 4 y 46 días porque todo esto dependía de la disponibilidad de los tutores para poder llevar a los perros, ¿no?, a hacer estas pruebas. Y después, y 41 perros de esta muestra participaron en los 2 experimentos. ¿Y qué más? No, bueno, y después da las características y las medidas, ¿no?, de cada uno de los experimentos, pero esto también es en función de las medidas que le toman al perro. Yo voy a hacer lo mismo que hicimos hoy, una cosa muy tecnológica, ¿no? Entonces, así es como van midiendo el ancho del perro echado, la medida de la cruz y el ancho como de hombro a hombro. Entonces, en función de eso también es que plantean las distintas medidas para los distintos experimentos. Y creo que eso es como un resumen. ¿Y las conclusiones? Espérate. Esta es la introducción. Pará. Espera, un segundo más sobre el setting del experimento. También era interesante ver que en el primer experimento, en el segundo el tutor participa de la decisión, y en cambio en el primero, al entrar a la sala, se sienta en una silla que está justo enfrente que está al otro lado, está el lugar de experimentación, no está esta especie de jaula donde está el premio dentro. Y el tutor se sienta en una silla y se pone una venda en los ojos para no dar indicaciones al perro, sobre todo a los que están entrenados con agility, ni siquiera con un pestañeo de ojos, ¿verdad? Y la otra cosa es si el perro se cansa, le permitían unos ciertos tiempos de descanso, que luego estuve revisando el review, todos los revisores lo que dijeron al grupo investigador. Y ahí la explicación es, el tiempo era de unos 3 minutos de descanso, más o menos, o sea, tampoco eran descansos tan largos a los perros cansados. Y entre prueba y prueba, eran 18 en una sesión de 40 minutos, podía haber un minuto de intervalo si es que el tutor tenía alguna pregunta que hacer al pero eso era el mismo perro haciendo todo. Sí, durante 40 minutos. Tenía que elegir por dónde pasar en esos 40 minutos. En 18 oportunidades. 18 veces aparece el premio ahí. Pero con una puerta distinta. Exacto. Claro. Ok. Y lo que también mencionan en el estudio, que me pareció interesante porque después justamente abren esa ventana de qué es lo que se puede seguir explorando o investigando, es la edad de los perros. Estos eran todos perros adultos. Con un promedio de edad, si mal no recuerdo, 3 años o por ahí. Sí. 5 y algo. Sí, eran como 5 y pico o 6. Ok, da igual, son perros adultos, ya adultos. Adultos. Sí. 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 Porque lo miden semanas, no dice años, dice tantas
algo de 100 y pico de semanas, Pasan a o ser meses, una cosa así, Meses. sí. Meses. Eran como ciento y tantos meses. meses, eran meses. Sí, Ujú. exacto. Luego también hacen una distinción de sexo que al final no les afecta y que también, aparte de revisiones, y por eso lo añaden en la conclusión, sería interesante también experimentar, ser más finos en cuál es la cognición o el tipo de cognición por sexo, ¿no? Por macho o hembra. Ahora resultados. Ya. Ahí cayó. Si estuviera aquí Fabián, entraríamos a saco Toda la parte estadística. al método estadístico, cosa que yo les voy a ahorrar. Gracias. Paso. Y vámonos en directo a la discusión general, si quieren. ¿Alguien la tiene por ahí? Sí, sí la veo con la opción a mano. ¿La tienes por ahí, Pris, o no? Sí, acá la tengo. Básicamente en el experimento 1 lo que hacen es, lo que ellos dicen es que sí, es que el perro tiene noción de su tamaño y de su forma, y lo que analizaron es que ninguno de los perros tomó la opción de pasar por el círculo, y eso después lo explica, le dan una explicación a partir de la utilización de sus patas traseras. Como tenían que dar un salto para poder pasar a través del círculo, entonces los perros directamente no tomaban esa opción. Sí tomaban la opción rectangular y del tamaño... Un solo detalle, perdón. Sí. ¿Las 18 puertas estaban juntas o les iban cambiando las puertas? No, Las mira, cambiando. hay una tabla, claro, que van cambiando al principio de O sea, todo. el perro podía hay una- elegir, estando el premio del otro lado, el perro elegía no pasar. No. Claro, Está el exacto. premio al otro lado y hay dos opciones. El ejercicio es de dos opciones siempre. Nunca de 3 ni de 5, de 2. O sea, Pero las variables son 2 en distinta... Claro, en distintas combinaciones. ahí le voy tomando el... Por ejemplo, la primera opción era Te enseño el una dibujito. puerta horizontal grande contra una vertical grande. Entonces, ahí es donde el perro va eligiendo. La segunda era la horizontal mediana y la vertical mediana, y así iban haciendo las diferentes combinaciones, ¿no? Ok, Entonces, de todas estas combinaciones, lo que rescataron es que elegían la mayor parte de los perros elegían la forma horizontal y de tamaño mediano a grande, que no elegían la forma circular, casi que en ninguno de los casos eligieron la forma circular, y en cuanto al tamaño, siempre elegían mediano o grande. Entonces, ahí es donde ellos dicen, ok, sí tienen idea del tamaño y de la forma, o sea, de su propia percepción de tamaño y forma, pero entonces la diferencia entre los perros entrenados y no entrenados era que quizás la presencia del tutor quizás ponía un poco de presión a los perros, como sobre todo para los entrenados, ¿no? Que quizás estaban esperando algún tipo de indicación o algo por el entrenamiento que habían recibido, y entonces decía que los perros que estaban entrenados iban tomando la decisión de a qué puerta pasar mientras que se iban acercando. Y sin embargo, los perros que no estaban entrenados, cuando llegaban a la puerta, como que, bueno, miraban y ahí en ese momento era que tomaban la decisión, ¿no? Te voy a mostrar el dibujito de cómo era el setting. Ahí se ve como la especie de caja donde en el medio de esa caja está un bol rojo, que no sé por qué lo ponen rojo, debería ser azul, pero en fin. Sí. Visto que los perros no ven colores, solo el azul y el amarillo. Y entonces ponen aquí, si te fijas a los lados, está tapado para evitar que vayan por el costado. distracciones. Y aquí están las puertas circulares y aquí hay una vertical y una horizontal, si no me equivoco. Sí.
La vertical y la horizontal, sí. ¿no? Aquí está la horizontal. Ves que se puede pasar por ahí, hay que encogerse un poquito para entrar, o hay que meter la panza, que diríamos en humano, ¿no? Mete la panza para meterte por esta rendija. Eligieron siempre la horizontal sobre la vertical, o el mayor porcentaje eligió horizontal sobre vertical. Okay. Sobre todo los de Agility. Los de Agility siempre eligieron horizontal. Los no Agility, no entrenados, observaron y decidieron en función de lo que les parecía mejor cada momento. Y eso que ha dicho Prisi, que es muy, muy, muy curioso, ¿no? Que esto es lo que ellos detectaron, ¿no? Que el perro Agility iba tomando la decisión de dónde ir desde que se estaba acercando, porque tienen varias mediciones y cámaras para ir mirando al perro, ¿no? Y a eso le van dando valores que luego hacen sus tablas estadísticas. Entonces, el perro va tomando la decisión desde que sale de la correa, lo sueltan, hasta que llega, ahí se nota la decisión que está tomando, mientras que el perro no entrenado, como dice Prisi, se acerca y después observa y luego decide, ¿no? Como si el de Agility, pensaba yo después, lo reflexioné, claro, una de las características del Agility es que el perro tiene, que es lo mismo que pasa en equitación, en salto, por ejemplo. El caballo, desde que sale de un obstáculo, si tú ya miras al siguiente obstáculo, el caballo mira contigo y sabe hacia dónde va desde que sale del anterior. O sea, en cambio, uno que no sabe, a lo mejor va y dice, ¿va dónde tengo que ir? ¿No? Claro. Ok. No pasa tanto. Tal cual. O sea, creo que en alguna parte incluso lo mencionan, que tiene relación con justamente eso, que el perro que ya tiene un entrenamiento va justamente como haciendo esa observación del entorno en relación a lo que ya trae como un poco aprendido, ¿no? Como que voy a un entorno que no conozco y lo más probable es que tenga que ir mirando qué es lo que tengo que hacer. En cambio, el que no tiene entrenamiento es como, ups, ¿qué hago? A ver Llego qué aquí onda. como una decisión. Claro. ¿Qué onda? Sí. Ahora, una cosa voy a pensar yo después de haber leído varias veces el artículo ¿no? Sobre el experimento número 2, que es el que tiene que ver con la solidez del obstáculo, ¿no? Porque ahora, en lugar de agujeros, lo que le ponen es esas mismas dos aberturas, pero una está cubierta con plantitas y la otra está cubierta con papel, o plantitas sin madera, o madera y papel. Pero tiene que atravesar el papel o atravesar la madera. Tienen que atravesar algo si quieren comer lo que está detrás, ¿no? Entonces, por supuesto, con la madera no se puede hacer nada, así que eso es frustrante, pero ese no es el punto, sino lo otro es atravesar esas otras dos cosas sólidas, ¿no? Semisólidas. Y yo me imagino, o sea, como esta es una prueba en batería, ¿no? Que ha sido entrenada antes, además le han dado la posibilidad de conocer qué es papel, qué es hierbita y qué es madera. Han hecho un training antes específico en el set, en el laboratorio. Lo que estaba pensando es que los perros necesitan aprender qué es mejor hacer. Y para eso tienen que explorar, ¿no? Y lo vemos cuando ofrecemos a un perro que no ha tenido nunca experiencia, por ejemplo, desgarrar cartón. Nunca le dieron esa oportunidad. Como la primera vez les es difícil. Y si empiezas difícil, no lo hacen. En cambio, cuando empiezan a aprender que sí pueden ser eficaces para hacerlo, empiezan a utilizar herramientas para hacerlo, ¿no? Para romper, para utilizar la boca, etcétera, ¿no? Entonces, me dio esta duda de pensar que este experimento puede tener una componente que no está medida, y por supuesto que es una variable que no se puede medir aquí, pero que tiene que ver con el aprendizaje mismo, con la experiencia in situ, es lo que quiero decir, la experiencia dentro del mismo experimento. No es lo mismo la primera vez que hace el ejercicio con las matitas que la quinta. Oh, sí, claro.
va aprendiendo. Pero yo creo que con cualquiera de los dos perros debe pasar eso mismo. Sí, 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 a eso hay. Mm. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es muy difícil experimentar con perros, experimentar con seres vivos. Realmente es complicado esto de hacer experimentos. Porque hay tantas variables que son imponderables. Y creo que hay una variable que es fundamental y que son las ganas del perro de hacer o no hacer el test. Porque entonces si no tiene, o sea, no necesariamente es porque no le gusta el tamaño, no le gusta la forma, no le gusta la plantita. Capaz que no tiene ganas. Entonces se Capaz queda que ahí le dé sentado diciendo, No le ¿saben qué, estimula chicos? demasiado lo que estás. Claro, esto o es un le dé la embole, comida esa chao. mañana o durmió mal. Claro. Sí, o mismo en el viaje al laboratorio, están, no sé, el tutor está un poco más tenso, más nervioso, uy, ¿qué me van a hacer y no sé qué? Y bueno, un montón de cosas. Y el perro dijo, no, ¿sabes qué? Mi tutor está todo tenso, algo malo tiene que estar pasando, así que chao. Entonces, esa también me parece que es otra variable a considerar, ¿no? Que realmente el perro tenga ganas y que le guste hacer este tipo de cosas, porque si no, también ahí nos estamos olvidando de algo. Sí. Ahora, no sé Hay el si... perro entrenado en agility, estoy hablando sin haber leído nada, pero el perro entrenado en agility, o cualquier perro que esté entrenado a aprender, o sea, esos perros que están ávidos para ir aprendiendo cosas nuevas, también le debe haber sido más sencillo después de la primera decir, bueno, acá lo que tengo que hacer es buscar dónde. Eso era Bueno, parte vos de sabés las que de hipótesis. motivación. Claro, en el experimento 2, lo que pasa es totalmente al revés. Los perros que no estaban entrenados superan ampliamente a los perros que sí estaban entrenados en la opción, en la combinación 3, que es de papel y de madera. no, pero Eso es lo... en el 2 el tutor no está presente. En el 2 sí. Sí, sí, No, sí, no, en no, el sí. 2 sí. Sí, en los dos Pero está esa, presente. La única diferencia es que en el primero tiene los ojos tapados para no dar ningún tipo de señal de nada, y en el otro, si ve que el perro se traba o lo que sea, ok, lo puede motivar y lo puede incentivar a seguir adelante. Ok. esa explicación está medio dada en el artículo, porque menciona que los perros del agility como que están medio acostumbrados a no romper cosas. Como que su entrenamiento va más en la parte como de lo visual y lo que tengo que hacer, pero no en tanto en romper obstáculos para llegar a ciertos lugares. Entonces se sentían un poco más como temerosos al momento de llegar a este obstáculo y que hubiera como una, diablos, esto como que no estoy acostumbrado a hacerlo. En cambio, los otros tenían como más esa disposición de ir tengo que atravesarlo para llegar al objetivo que era la comida. Tiene lógica. Sí. Claro que tiene lógica, sí, Sí. sí. Porque el de Es el agility aprendizaje del individuo. en el sub y baja. El tipo tiene que esperar para recién mover. No puede reaccionar. Está Claro, y bueno. como que si tuviera que pasar por algo y romper algo, tiendo a pensar que siempre iría asociado como con un comando por parte del tutor que le dijera, dale, ¿no? Como que en ese sentido esos perros son un poco más de guiarse por lo que hace y dice el tutor que tanto de ser un poco más, Los perros. claro, Claro. justamente, sí. Sí, tal cual. Sí. Sí, sí, Está sí. bien. Sí, sí, Pero como no que su sé, cabeza Carmen no está... la veo convencida. No, sí, sí, estoy pensando, porque sí ese misterioso mundo de la estadística, lo que promete es justamente limpiar variables. A lo mejor sí se pueden sacar conclusiones verdaderas, ¿no? Pero como yo La desconozco, conclusión Sí, de pero la conclusión depende. que dicen ellos. Porque la estadística va a funcionar en función, ¿no? Valga la De los datos redundancia, de que la le metan, muestra. claro, del dato que le O pongas en sea, base a eso va a claro, funcionar. Si le exacto, pones puede un ser dato sucio, el la mejor modelo estadística te del la va a dar. mundo, pero vos Ujú. no elegís bien la muestra y tampoco va a ser representativo, tampoco va a ser real, ¿no? ujú, Entonces, y otra de las cosas que también medían es el tiempo
y la latencia, ¿no? Entonces, qué tan rápido se acercaban y qué tan rápido reaccionaban o no ante eso que se les presentaba, ¿no? Ante las puertas o los distintos obstáculos. Entonces, lo que decían era que los que sí tienen entrenamiento de agility tenían mayor latencia y se acercaban más rápido que aquellos que no. Pero entonces, lo que también decía es que en estas variables de tiempo y de velocidad, digamos, de aproximación al obstáculo o al objeto, no tomaban en cuenta la edad. Entonces tampoco podían hacer como una generalización, porque entonces se estaban olvidando de cachorros o se estaban olvidando de, o no es que se estaban olvidando, Y no estaban razas y eso. asociados exactamente, ni razas, ni nada, o sea, era simplemente perros entrenados y no entrenados, machos y hembras, ¿no? Y nada más. Entonces, ahí como que, bueno, ellos mismos dicen que ahí sí faltaría un poco más de análisis y de investigación porque no eran variables que estaban teniendo en cuenta. Pero en conclusión, o sea, la conclusión general es que los perros sí tienen noción de su cuerpo y de su tamaño. Y otra cosa también, esto se asocia, que era lo que charlábamos hoy en la primera sesión, es que toda esta noción del cuerpo, esta noción de ellos mismos como objeto en este universo, también es importante porque entonces tienen que medir qué, o sea, la distancia o la relación que tienen con otros objetos, para no caerse, para no llevarse nada por delante, por si tienen que ir a cazar, por si tienen que no caerse o no cosas de la Incluso vida relacionarse con otros. relacionarse con Y que otros. eso se adquiría, o sea, que había eso era adquirido por experiencia, que dependía mucho de las experiencias. Este es uno de los resultados que a mí me pareció más Más bonito, relevante. ¿verdad? Porque todo el entrenamiento en propiocepción, que también es tan importante en el entrenamiento de agility. O sea, el famoso que el perro no tiene noción de sus miembros posteriores. Sí. ¿Se ve acá claramente o es como No, que lo único que mencionan es que ninguno de los dos toman la opción circular y hacen mención a esto de las patas traseras, ¿no? Que era porque tenían que usarla a las dos juntas para saltar y traspasar el círculo y era una opción que ellos no tomaban. porque no pueden apoyarse, porque en principio la curva es redonda, ¿no? Exacto. Entonces, pero vos sabés que yo me quedé pensando mucho en el tema de la propiocepción y en el movimiento de las patas traseras, ¿no? Y me pasó con uno de mis perros. Era súper torpe, ¿viste? Esos perros que te llevan por delante, que se tropiezan o que se llevó por delante a los otros perros. Y entonces tomamos una capacitación de propiocepción, pero dije, hay algo que evidentemente no se le conecta el cerebro con las patas de atrás. O sea, pues ni siquiera tipo conejo, o sea, se llevaba todo por delante. Y vos sabés cómo cambió. Y entonces no eran ejercicios ni complicados, no era ninguna cosa que uno diga, uy, tiene que hacerla vertical, viste, con 3 patas. No, es súper fácil. Target de patas delanteras, target de pata trasera, o sea, súper fácil. Y entonces me empecé a dar cuenta que empezaba a levantar primero una, después la otra, y así pasaba por encima mío, por ejemplo, yo tirada en el piso, ¿no? Cosa que en otro momento te pasaba por arriba y chao. Y capaz que venía corriendo y entonces como que empezaba a frenar, como diciendo, no, me voy a llevar algo por delante. Entonces como que derrapaba, capaz que sí te llevaba un poquitito por delante, pero no esa embestida. Entonces, y ahí empezó a conectar como las 4 patas al mismo tiempo, para subir escaleras, para bajar las escaleras, cosa que antes no lo hacía, pero no había forma. Entonces, evidentemente hay algo, ¿no? Que obviamente los conecta y además con la característica de que, bueno, ellos soportan el 60% del peso del cuerpo con las patas delanteras y el resto con las traseras. Entonces, ahí también y hay una, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra, pero hay un ejercicio que leí en un libro, bueno, ahora no me acuerdo cuál, que decía, ¿no? Imagínense a los perros triangulares o redondos. Entonces,
y esas dos formas de perros insertos en el mismo ambiente. Entonces, por ejemplo, el perro redondo en una pendiente iría bárbaro, porque entonces se desplazaría sin ningún problema. Ahora, el perro triangular o el perro cuadrado, si el perro fuese cuadrado o triangular en una pendiente, en su vida le iría muy mal. Entonces, ¿cuál era la conclusión de este ejercicio? Que en realidad también la forma y el tamaño y el volumen que ocupa el perro también está relacionado con el ambiente y con quienes ocupamos este ambiente. Porque entonces ahí también tiene que desarrollar y tiene que optimizar todo su sistema locomotor a través del aprendizaje también. Sí. Eso también tiene mucha relación con la etapa, ¿no? Como con la etapa del desarrollo, porque viste que adolescentes a todos las piernas y los brazos nos sobran, chocamos con todo y barremos con todo, y si ya después llega a cierta etapa, que también tiene que ver con la socialización y la relación con los pares, con la mamá, porque ahí también aprenden ellos a comunicarse con el cuerpo, con los demás, con el entorno, con su fuerza, a poder medirla, hasta dónde puedo llegar, a conocerse un poco más. Pero ya cuando eso sobrepasa ciertos como rangos que podríamos llamar normales, uno tendería a pensar que a ese perro le faltó alguna de esas etapas previas en el desarrollo, ¿no? Perros, por ejemplo, bueno, O sea, que es no sé, normal que un adolescente sea más Era patoso, bruto, sí. Claro. pero luego con Y las experiencias, ¿no? Entiendo exacto, que y un perro que, sí, y un perro que no ha tenido esa socialización que fue destetado prematuramente, es un perro que también no mide tanto, que tiende a morder más, que tiende a ir más con el cuerpo, que es un poco más brusco de alguna forma. Le falta como esa motricidad fina que de alguna manera quizás puedan llegar a desarrollar con su entorno más mamá, hermanos, como, no sé. Sí. Bueno, el uso de la boca es motricidad fina pura. Sí. Creo que ese es como el mejor ejemplo, ¿no? Ahí sí, o sea, se equivocan un poco con el tema de la boca y bueno, las cosas pueden terminar muy mal en serio. Entonces, no es solamente, me parece, ¿no? No es solamente el pasar por una puerta o a ver qué elige, sino esto en realidad lo que nos hace pensar es qué tanto el perro se conoce a sí mismo para poder tomar decisiones en función de las necesidades que tiene, ¿no? Y me parece que es como un paso más allá. El perro decide, y el perro mide variables, y el perro toma decisiones, ¿no? Entonces, ya no es más el perrito peluchito, ¿no? En el sillón, así, con pochoclos mirando una película. Y me parece que estas decisiones que sí ha tomado el perro durante toda su vida, recién nosotros ahora nos estamos dando cuenta que ya lo venía haciendo desde hace un montón de tiempo atrás, ¿no? Y en esto del control y de la obediencia y de los comandos y que sea el perro perfecto y qué sé yo, bueno, nos estamos olvidando de quién es realmente el perro. Sí, para mí el rescate del artículo tiene mucho que ver con eso, con las experiencias, con el individuo, con las herramientas que podemos de alguna forma darles para que puedan ser capaces de identificar quiénes son, permitirles tomar decisiones. Tengo en la cabeza los perros de tamaño pequeño, que en verdad los anulamos completamente, y me parece algo sumamente, no sé, grave de alguna manera, porque no les permitimos ser perros. Los tomamos, los alzamos, incluso cuando se quieren relacionar con otro individuo y tener esa como conciencia de tamaño, de porte y de forma, no los dejamos. Automáticamente, como viene un perro grande, ¡pum!, el perro arriba. Entonces, es la forma que tienen ellos de poder. No nos incluyas a todos. No, digo, es una el tutor, tendencia. El tutor promedio. El que no se asoma a este mundo para estudiar más. Sí, es una tendencia, bueno, pero me gustó eso. los otros días me pasó una experiencia con respecto a eso. Estaba el perrito súper chiquito, atrás de una reja, y la reja tenía además como otra protección para que el perrito no se fuera por abajo. Y entonces yo estaba con Clarita, que es mía,
Entonces Clarita se asomó y le empezó a ladrar así como, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué sé yo? Y la señora vino o sea, no había forma ni de que Clarita pasara, ni de que el perrito pasara. Era un cachorrito chiquitísimo. La señora vino corriendo de al fondo a los gritos, ¡ay, cuidado, lo va a morder, lo va a morder! Claro, y con Clarita nos quedamos así, y automáticamente lo levantó. No había forma o sea, no había forma, porque ni ella, ni Clarita iba a pasar, ni el otro perrito se iba a escapar, ¿no? Pero el nivel de estrés que manejaba esa persona, con el miedo de, no, es chiquito, y mirá, se lo muerde, me dijo de todo, y claro, con Clarita nos quedamos así, diciendo, ok, vamos, ok, seguimos caminando, obviamente no dije absolutamente nada, pero el nivel de estrés que manejaba esa persona, ¿no? El miedo, esa inseguridad, la pasó horrible. Ella y el perro, o sea, los dos, ¿no? Se contagia además. Sí, y capaz que hacían eso, listo, y cada uno seguía, y no iba a pasar más nada. Pero esto, ¿no? Yo creo que va más allá de la falta de conocimiento. Ahí yo creo que es una cuestión de observación. Porque si vos te parabas a mirar Sí, 3 segundos antes, pero no. dime cuántas personas que no han tenido esta formación que estamos teniendo y que tratamos de impartir, etcétera, son capaces de parar cuando se trata de sus perros. O sea, No, de dar exacto. esos 3 segundos. Sí, sí. Ese es el punto. 5 segundos. No, a veces No ni lo siquiera tienen. nosotras. O sea, tenemos una concepción del tiempo tan diferente de la del perro que para nosotros es un mundo hacer stop, déjalo. Porque la reacción inmediatamente es, Clarita, ven acá, ven acá. Porque siento que de alguna forma, el otro día justo mandé un correo al respecto de que en nuestra visión tan humana, nuestra forma de ser es esa. Y sobre todo en la ciudad somos estamos arriba de la rueda del hámster y nos cuesta mucho incluso parar y decir, ok, me voy a tomar yo 5 minutos para algo, yo voy a contar hasta 3 para algo. No lo hacemos con los perros tampoco. Entonces, ellos, como dices Carmen, el tiempo es que lo perciben de una forma completamente diferente, son muchos más del estar, del conectar, de hacer otras actividades y nosotros los traemos un poco como con nosotros a nuestra forma, a nuestra rutina y a nuestras cosas y ahí es donde tenemos que decir, bueno, somos diferentes, observamos diferente, procesamos diferente, démosle tiempo. Sí. Démosnos tiempo. Pierde tiempo con tu perro. Sí, siéntate a hacer nada. Es lo más lindo. Sí. Estar. Sí, todo esto acompañado de estos estereotipos, ¿no? Del Border Collie tiene que hacer 1000 cosas por segundo, el Golden tiene que ser amable con todo el mundo, el no sé qué tiene que hacer tal cosa con todo el mundo, y es agotador, porque entonces, ¿no? Capaz que a tu perro no le gusta, o capaz que le gusta otra cosa, o mismo uno. O sea, yo me ha pasado con las familias del Border Collie. Digo, ¿vos estarías haciendo cosas las 24 horas del día? Me da algo. ¿Y entonces por qué tu perro sí? ¿No? O sea, a ese nivel de comparación. Entonces, relájate vos también, porque vos tampoco podés estar 24 horas haciendo cosas. Entonces, si no empezamos a modular eso o a manejar un poquitito el tema de los tiempos, como decís vos, Carol, es imposible. No hay forma. Y yo siempre pregunto mucho, ¿no? ¿Cuántas veces te tiraste al pasto a mirar el techo, a mirar la estrella número 26 millones? Y la gente ya no lo hace. Por esto, no, porque no tengo tiempo, porque la oficina, porque me mandan el mail, porque no sé qué, porque... Y porque el día que te tiras al pasto, te tiras con el teléfono encima. Sí. No para ver la estrella, sino para contestar WhatsApp. Sí, tal cual. Bueno, a ver, en los paseos, esto es en la playa, ahora que están todos de vacaciones, están todos así con el teléfono.
tira el teléfono, Pero ¿qué importa? Estás de vacaciones. Y me estoy dedicando a juntar material justamente por eso, ¿no? Para ver hasta dónde realmente nos desconectamos por completo, pero no para descansar en las vacaciones. Me desconecto por completo de la gente, me desconecto por completo del perro. Llego, me pongo en la playa solo para ver el teléfono y lo que pasa alrededor no me entero. Y en el Sí. medio de ese entorno está tu perro. O sea, Sí. Pero, retomando un poquitito el artículo, mi resumen es como las experiencias importan, claramente, y individualidad, de nuevo. Es cada persona en cada momento, en cada... Somos individuos y no vamos a encontrar nunca uno igual a otro porque incluso mi gemela vivió circunstancias diferentes. Entonces, sí, se me hizo lindo eso y se me hizo, no sé por qué, porque en el artículo tampoco lo explican, o sí, pero no me quedó muy claro. ¿Por qué la predilección por la puerta horizontal, a pesar de que tenían que agacharse y pasar como más difícil, la vertical no la prefieren? Cuando en nuestro mundo están las puertas, las ventanas y todo es más vertical que horizontal. sí, es verdad. Sí, ellos decían en realidad que los perros entrenados, como tenían que pasar las vallas y saltar y qué sé yo, era como que su mundo era como más horizontal, pero la verdad es que también tienen los túneles para pasar. Y Entonces, también tienen las cilíndrico. barritas estas, ¿no? Pero esas claro, son Donde hacen zigzag. para hacer zigzag, sí. exacto. Pero Y entonces, los túneles son cilíndricos. por eso. Correcto. Ujú. Es Sí, como que quizás también no, Yo tenga que estaba, ver con el tema de las patas, ¿no? De cómo ellos también, qué les resulta más fácil, si mover, o sea, si mover el cuerpo para pasar o si directamente agacharse y pasar por abajo, ¿no? Mm. Claro, me da que es más fácil para ellos reptar o hacer estos movimientos, que es parte de la trama, digamos, de la casa, ¿no? Cuando ellos de la van secuencia. acechando, claro, de la secuencia, me da que está más Que relacionado con hacerse eso más. que hacer esto, claro, con hombros que en realidad no tiene, Claro. ¿no? Qué lógica. sí, tiene Eso lógica. mismo. Y entonces yo pensaba, cuando pones vallas o cercas, ¿no? Perdies en el campo al perro para que no se vaya, generalmente uno utiliza el cercado habitual, es verticales con estas bandas horizontales, ¿no? Entonces, y el perro siempre, El siempre perro pasa pasó por ahí. por debajo, aunque haya poco espacio, ¿no? Ujú. Pensaba Siempre, yo, a lo siempre que mejor, pueden pasar entre algo horizontal. claro, entonces a lo mejor el vallado tendría que ser más vertical que horizontal, O probar a ver qué sale. Sí. Tendría más sentido. usando esta información que nos dan aquí los Ujú. Tiene lógica. investigadores, ¿no? Ujú. Em, Es buenísimo cuando los ves pasar, que pasan la cabeza, pasan una mano, pasan la otra, hacen así, salen. Sí. No, y los gatos se transforman en líquido. Es Sí, impresionante. hay un artículo de que está citado en si no me equivoco, está citado, o si no está citado en este artículo, está citado entre los revisores que revisaron este artículo, que es si no me equivoco, es de Pongrax, de los húngaros, Mm. que Ya, justamente se titula así, el gato es líquido, no te líquido. al hablar de su capacidad de atravesar y de su conciencia corporal y su capacidad de atravesar por Está agua. buenísimo. Usa esa expresión en el Sí, título del artículo. los gatos son líquidos. Y es súper importante, ¿cierto? Conocerse el lugar y el espacio que utilizas y el que ocupas, ¿no? En el mundo, en tu lugar, en tu familia, en donde sea. Se me hace bonito eso de que tengan esa como autoconocimiento, ¿no? De que saben quiénes son, de saben su tamaño hasta cierto.
Sí. Los autores, justo los revisores, yo es que me leí ahora en la tarde, después de la conversación de la mañana, me leí ¿Te lo volviste? No, me leí, estas revistas ahora publican una cosa que es terrible para uno cuando es investigador, ¿verdad? Cuando tú mandas un artículo de cualquier disciplina a una revista indexada, a una revista científica, habitualmente la respuesta está muy interesante, pero, y te viene una lista de De páginas. peros enorme. Observación. El revisor 1 dijo, el revisor 2 dijo, Aquí hubo 3 revisores y cada revisor entonces al grupo investigador lo que le toca, esto es el proceso, ¿no? Lo que le toca es coger todas esas revisiones, volver al artículo y dar respuesta a esas preguntas, a esas cuestiones, ¿no? Entonces, es un poco agobiante porque el artículo fue presentado en enero o en marzo del año pasado y fue publicado ahora. O sea, imagínense, todo lo que lo fueron revisando y todos esos opinando. tiempos son de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, ¿por qué decía esto? Porque ¿de qué estábamos hablando? ¡Qué estrés! Sí, no, por eso es terrible la investigación. O sea, De la importancia de la autoconciencia y de que los no, perros de entonces alguna una de forma- las cuestiones en las que ellos, los autores, se defienden como gato panza arriba, como diciendo, no, un momento, nosotros no estamos aquí entrando al complejo tema de si los perros tienen autoconciencia. No es eso, estamos autoconciencia. No estamos estudiando eso solo, y por eso hacen toda la distinción al principio, diciendo, solo tienen percepción de su self ecológico, el que le llaman, o biológico, que es mi tamaño. Uno de los 5 Mi del tamaño. yo. Solo mi tamaño como cuerpo físico dentro del mundo físico. Porque dicen, no nos queremos meter en ese otro lío, porque si no, hay que fundamentar muchísimo más el decir que el perro tiene autoconciencia, como la entendemos en humanos, ¿no? Pero igual me hizo gracia porque la defensa era no, un momento. No queríamos decir, porque les hacen uno de los, el título debe haber sido distinto cuando lo propusieron. Por eso lo tuvieron que cambiar. Self-perception, y claro, quedaba así tan amplio que parecía que estaba hablando de conciencia, incluso de la conciencia del espejo famosa que hablaba esta mañana Chris, ¿no? Dice, no, nosotros no estamos hablando de eso. Sí. Pero se me hace, sí, igual se me hace que esta idea del conocer tu tamaño es para, sí, es una herramienta para la sobrevivencia, básicamente. Te permite estar, ser, convivir. Sí. Meterte o no meterte en ciertas circunstancias o situaciones que te puedan generar un problema. Tú dices, no, por ahí yo no, porque no quepo. Exacto, tal cual. Está bueno eso. Tal cual. Sí, con todos los matices y con todas las cosas que le podamos encontrar, el artículo dentro de todo me pareció súper interesante. Sí. Está bonito y que vale la pena leer. Sí, yo comparto. Me encantan todas esas cosas. Qué interesante. A mí los perros de verdad me vuelan la cabeza. Y cada vez me reafirman más. Son alucinantes. Yo ahora que viene mi perrita. Ay, ya la vi. Es pequeña, sí. Bueno, si quieren cerramos acá, si no tenemos más comentarios que hacer, y nos quedamos charlando un rato. Vale. No se vayan, gracias por estar. Trataré de mandar mañana el artículo de la próxima semana, ya empecé a buscar. Y gracias por la inauguración y por estar acá. Voy a cortar la grabación.